Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Estoy segura de que nunca en su vida barrió el piso de su casa, de que nunca cocinó ni surció una media. Estoy segura de que cuando iba a algún restaurante miraba con cierto aire de superioridad al mesonero e intercambiaba apenas 4 palabras imprescindibles con la cajera del supermercado. En su vida, antes de, era quizá un estudiante de los últimos años de una buena universidad o un profesional que escalaba rápidamente puestos en la compañía. Nunca le tocó más que dedicarse al cultivo de sí mismo. Nunca se mentalizó que iba a ser otra cosa, a pesar del país en el que vivía, a pesar del horror. Pero a este joven le tocó migrar. Y como a él, a todos estos jóvenes venezolanos les tocó huir, salir corriendo de un país descuartizado. Y ahora los veo en Santiago, Bogotá o Madrid, en Miami o Lima, en Londres o Buenos Aires, y pare usted de contar. Allí están los jóvenes venezolanos trabajando. Veo, por ejemplo, a un ingeniero civil trabajando de garzón en un restaurante chino, a una arquitecta laborando en la cocina de un hotel, a un abogado lavando baños, a una publicista pintando uñas a domicilio, a una médico haciendo de recepcionista en un consultorio odontológico, a una psicóloga atendiendo llamadas en un call center, a un periodista cargando cajas en un almacén. Ninguno se queja, ninguno critica, están contentos. Y cuando tienen un ratico libre se compran un vino y ponen música y comparten con sus amigos. Crean lazos familiares con sus vecinos o sus compañeros del trabajo. Se imaginan a su mamá en otras señoras. Se inventan hermanos entre los demás compatriotas. Tienen como mesa familiar un chat de WhatsApp o un grupo de Facebook. Parecen alegres, pero también están tristes, como los sobrevivientes de un bote salvavidas. Pero de pronto pienso que esa generación de venezolanos va a ser una gran generación, porque tienen la formación profesional, pero a la vez están aprendiendo una lección de humanidad, de entender el valor de las labores más sencillas. Están aprendiendo que detrás de cada oficio hay un ser humano, que nadie es mejor que el otro. Además están aprendiendo a entender otro país, otra cultura, otras voces, otras formas. Quiero creer que esta generación será más fuerte, que será también más bondadosa. Cuando el ingeniero encuentre trabajo en una empresa, ya no mirará con menosprecio al garzón que lo atiende. Cuando la doctora trabaje en una clínica, valorará la labor de su recepcionista. O tal vez el ingeniero se quede por mucho tiempo como garzón y la médico como recepcionista. Y descubran que la vida también así es bella. Eso sí, cuando ellos vean a una persona vendiendo comida en la calle, lo van a mirar a los ojos. Le preguntarán cómo está, le contarán su propia historia, le darán aliento. Creo que no solo estos muchachos ganarán como individuos con esta vivencia migrante, también ganará el país que los reciba, porque serán ciudadanos agradecidos. Y la nación que le dio una oportunidad la asumirán y defenderán como suya.
Si mis jóvenes venezolanos se quedan, adoptarán su bagaje, sus músculos, su intelecto y serán hijos de dos naciones. Y si algún día vuelven a Venezuela, llegarán nutridos de ánimos de reconstrucción y con fortaleza de luchadores. Han aprendido a valorar lo suyo desde la distancia. Lo mejor que pudo pasarle a Venezuela es esta generación de profesionales que limpia pisos en otras tierras, porque ellos serán mejores personas, mejores venezolanos y mejores ciudadanos del mundo. Apreciados hermanos, reciban un cordial saludo. Les recordamos registrar sus intenciones por el despacho parroquial o a través del enlace que podrán encontrar en nuestras redes sociales. Las mismas deben ser registradas al menos con un día de anticipación. De lo contrario, serán mencionadas al día siguiente, considerando que nuestra Eucaristía se celebra todos los días a las 10 de la mañana. El próximo 17 de febrero iniciamos nuestro camino cuaresmal con la celebración del miércoles de ceniza. Cumpliendo con el protocolo y la normativa establecida, solo se permitirá un aforo del 40% de la capacidad del templo, aproximadamente 95 personas. Es por ello que recomendamos a nuestra feligresía tomar previsiones y llegar temprano. Intenciones para encomendar este día. Peticiones por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras de la Arquidiócesis de Maracaibo. Por las intenciones de Jean Paolo Basso, Renzo Basso, Osvaldo Ramos, y de las familias Squeo Marrujo, Iriarte Áñez y Méndez Molina, por las intenciones y proyectos de Juan Miguel y Elisa, y por la apertura de nuevas oportunidades de empleo, por la estabilidad y bienestar emocional de la familia García, por la paz espiritual, salud y conversión de Ender Ferrer y Wendy García, por la salud del padre Joel Javier Escalante Buitrago, de Antonaido Ferrer, Aracelis Pulgar, Arnoldo Enrique Rincón, Abril Chirinos, Bianca Gobea, Claudia Matos Méndez, Christopher, Cruz María Jiménez, Damaris Vuelvas, Delquis Yepes, Elgin Villanueva, Fabio Miguel, Gianpiero Gonella, Julio Maño, Kelly Torres, Liliana Alberti de Gmeiro, Luz Camila Iriarte, Magalis de Ferrer, Magda González Arrieta, María del Carmen Salas, María Peña, Nelly Faría Borges, Nelly de Matos, Olga de Peñaranda, Rafael David Montero, Rubén Darío Núñez, Salma Richani, Victoria Rizón, Jacqueline Peña, Yoleida Chacín de Landaeta, por todos los enfermos con COVID y cáncer y por la salud de toda la humanidad. En acción de gracias por el cumpleaños de Lourdes de Rivero, por la salud, bienestar y proyectos de Julieta Caguán, Giancarlo Azabati y Sonia Azabati, por las intenciones de Ligia Bermúdez y de las familias Iriarte Áñez, Caguán, Caguanchami y Muchacho Bustamante, por la libertad de Ronald Mendoza Rodríguez y José Alberto Zavala, por el cumpleaños de Robert Martínez, Jesús Ferrer y Mario Andrés Carrullo, y por la consolidación de la empresa Solteca. Novenarios. En el primer día, Ilse Figueroa Maita. En el segundo día, Rita Elena Ramones Bermúdez y Paulino González. En el tercer día, María Elena Suescún Caicedo. En el cuarto día, Miquele Antonio Salipante Napolitano y Adriana Margarita Méndez de Meos. En el quinto día, Aida Verástegui Guerovich, Alicia Márquez de Gómez, Auelis Margarita Valerio Gómez, Carmen Peroso, Carol y Alberto Aguirre, Emelina del Socorro Nava García, Ender Ramón Nava, Mildred y Belis García Ramírez, Nelly María Miquelena, Rosa Urbano, Victoria Valentina Lisboa Gutiérrez y Jeffrey Arturo Briceño. En el sexto día, Gladys Carlina Miquelena de Amaya, Lorena Villalobos, Luis Felipe Villalobos y María Alcira Méndez de Valero. En el séptimo día, Atanasio Peñuela. Y en el noveno día, Alicia Vidal del Hilo y Ender Parra. Por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos, Alejandrina de Irragorri, Alonso Adrianza, Amalio González, América Parra Moreno, 10º aniversario, Ana Amado García, Ana Delia González, Ana Patricia Olivera Fuenmayor, Andrés Rey Varela, 2º aniversario, Andrés Soto Rizón,
Ángela Ferrer, Ángela Montiel de Aristiguieta, Angélica Molero, Antonio Cafoncelli, Antoinette Jalac, Armando León Vargas, Asdrúbal Fuenmayor, tercer mes, Asunción García, Augusto de la Cova, Aura Vargas de Hernández, Aura Villalobos de Rivas, Bartolomé Colina, Benito Leal, Berta Vanegas, Bexi Margarita Sánchez, Betty Rivas Faría, Betty Villa, Blanca Saavedra de Vilches, Calixto Roca Bravo, Candelaria Rojas, Carlos Camargo Méndez, primer mes, Carlos García Quintero, Carlos Martínez González, cuarto aniversario, Carmen de Reyes, Carmen Marín de Acosta, Caterín Morán López, Claudio Mascanine, Conchetto Vallieri, primer aniversario, Cris González, Daisy Ríos, Domingo Rivas, Edgar Andara Peña, Elena Molero de Padrón, Elida Salaverría de Saavedra, primer aniversario, Elvia García de Pinto, primer aniversario, Emma Carrasquero, Estilita Mendoza, Eugenio Enrique González, primer mes, Fabiola Suero, Fátima Coronado, Federico Morena, Fernando Ávila Guzmán, Fernando Rincón Canán, Fernando Urdaneta Parra, Francesco Gonella, Francisco García, Fran Ávila Bavaresco, Fran Erdodi Barbosa, séptimo mes, Germán Méndez Suárez, Giovanni Russo, Gisela Fernández, Josep Arraca, Gorget Arraca, Guglielmo Agrifolio, Guillermo Rosillo, Gustavo Gómez Olarte, Helen Lara Amado, Hermes Balbuena Adrianza, tercer mes, Humberto Quintero Castillo, Ignacio Muñagorri, Isaac Aristigueta, Jaime Enrique Barrios, Jesús Corso Parra, segundo mes, Jesús Antonio Vera, primer mes, Jesús Manzanero Urribarri, Joaquín Antonio Gutiérrez, segundo mes, Jorge Arraca, José Miguel Fonseca, José Obando Sardi, José Reyes, octavo mes, José Viso, Juan Carlos García, Juan Marrujo, Judith Villalobos de Gómez, cuarto mes, Julián Viso, Julio César Barrios, Julio González Barbosa, Camal Bracho, primer aniversario, Loris Sanqui, Luceini María Angulo, sexto mes, Luis Bracho Graterol, Luis Enrique Chacón, Lula Portillo, Magalia Rita de Faría, Marcial Hernández Osorio, Marcos Villalobos Ortegano, Margarita Trujillo, María Blanca Ruiz, María de Azuero, María Eugenia Amado, primer mes, María Eugenia Barrios, María Eugenia Escalera, María Gabriela Chomaceiro, María Gabriela Urdaneta, María Jesús de Hernández, María Prato de Obando, Mario Lizarzábal Barbosa, Mario Lizarzábal García, Marisabel Camel de Torres, Marlene Garrido de Acosta, Marlene Rangel, Mari de Vázquez, Mari Tajam, Miquel Cepede, Mileides Arias Ruiz, tercer aniversario, Mili Ángel Algorín Peña, Montgomery Rodríguez, Nancy Josefina Bermúdez, Nélida de Garófalo, Nelly Quintero de García, Norca Gutiérrez, Omar Contreras, Omar García Rosel, Orlando Guijarro, Rafael Viso, Raiza Paredes, octavo mes, Ramón Chacín Áñez, sexto mes, Ramón Chacín Ríos, cuarto mes, Raúl Retalí Rodríguez, Roberto Azuero Barberi, Roberto Marín, sexto mes, Rosina de Russo, Rocío Tudares Luna, Roque Vázquez, Rosandra Arias, décimo mes, Rubén Berbín, primer mes, Salvador Garófalo, Salvador Urrestieta, Santiago Gómez Vesga, Simón Adrianza, Sol María Faría, séptimo mes, Tomaso Chertelli Vivolo, primer aniversario, Victoriano Montiel, Biela Ángela Sánchez, Villanello Siervo, Vincenzo Panimbono, cuarto mes, Yolanda de Páez, Yugli Silva Bravo, 22 años, Soy la Rosa Vilches, difuntos de la familia Fonseca Montero, por las almas más necesitadas de oración y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, en el Día del Señor nos encontramos reunidos en su nombre para celebrar la Eucaristía en el sexto domingo del tiempo ordinario, en el cual ponemos los ojos en el Hijo de Dios, que puede limpiar nuestros corazones y sanar nuestras heridas. Desde el Templo San Antonio María Claret, saludamos a los televidentes del Canal 11 del Zulia y a quienes nos siguen a través de nuestras redes, Instagram, YouTube y Twitter, @Padre Claret, Facebook, Parroquia Padre Claret y Periscope, Iglesia Padre Claret. Asimismo, nos complace saludar a quienes nos escuchan a través de la emisora arquidiocesana 90.9 FM La Chiquinquireña y las demás emisoras hermanas que se unen en la transmisión de esta Santa Misa. Hoy Jesús nos manifiesta que todos somos pecadores que necesitamos de su sanación. Él nos ofrece su misericordia y su perdón,
devolviéndonos la alegría de la salvación y transformándonos en hombres nuevos. Alegres por la bondad de nuestro Dios, iniciemos nuestra acción de gracias. Recibamos a quien preside esta Eucaristía, el Padre Eduardo Ortigosa, y a quien concelebra nuestro párroco Ovidio Duarte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La liturgia de hoy nos invita a dejarnos restaurar por Dios, acogiendo su mensaje de salvación y su poder sanador en bien de todos. La primera lectura nos muestra la dureza y la marginación que regían el pueblo de Israel con los enfermos de lepra, quienes eran excluidos de la comunidad para no contagiarla. Lectura del libro del Levítico, capítulo 13. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
En respuesta a la primera lectura, el salmo que hoy proclamamos nos presenta a un Dios misericordioso que borra nuestras culpas. Del Salmo 31. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. En su carta, San Pablo se muestra como ejemplo de seguimiento de Cristo, dándonos una enseñanza fundamental. Todo, hasta lo más insignificante, hay que hacerlo por Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, del capítulo 10. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean pues imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús muestra su poder y su compasión por quienes son rechazados por su enfermedad o su pecado. En la curación de un leproso está toda la fuerza de Dios que quiere llenar el mundo de vida. De pie, nos disponemos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús aparece y se encuentra con las realidades de su tiempo, con los enfermos, con los excluidos, y cómo Jesús, llevado sobre todo por la compasión. ¿Qué significa la compasión? La compasión no es la lástima.
La compasión es compartir el dolor, compartir el sufrimiento, hacer nuestro la realidad de aquella persona, de aquel hermano. Y sobre todo, sentirse movido a hacer algo por aquella persona. Nos dice el Evangelio que Jesús de pronto se le acerca a él un leproso que le dice simplemente: si tú quieres, puedes curarme. Si tú quieres, puedes curarme. A esta frase, a este encuentro, es necesario que pongamos en relación la primera lectura del libro del Levítico, uno de los libros que contienen las leyes, las normas que debía cumplir el pueblo de Israel. Y dice que los leprosos, o los que aparentemente tenían algo que parecía lepra, quedaban oficialmente excluidos de la vida en comunidad, incluso de la vida en familia. Dice, si se trata de un leproso, el sacerdote, que representaba la autoridad religiosa, pero también autoridad civil en su tiempo, lo declaraba enfermo de lepra. Y a partir de ese momento debía llevar una ropa descosida, una ropa harapienta, la cabeza descubierta. Entre los judíos es necesario llevar la cabeza cubierta, pero no, este llevaba la cabeza descubierta como si no fuera judío, con la boca cubierta, la boca tapada con tapabocas, y gritando a voz en cuello: estoy contaminado, soy un leproso, soy un impuro. Cuando leía nuevamente este texto, yo decía, se parece a lo que estamos viviendo hoy. ¿No se parece? Todos tenemos que andar con un tapaboca. Durante la cuarentena más fuerte, en todo el mundo estuvimos obligados a estar solos, a estar alejados, a no tener contacto con nadie. Con nadie. Cuánto sufrimiento de tantas personas que estaban solas. Cuánto sufrimiento, por ejemplo, de los ancianos. Cuánto sufrimiento de aquellos donde nadie le podía ir a visitar, porque por miedo al contagio. Por miedo al contagio. Y todavía hoy tenemos prohibido ir a visitar a los enfermos, los que ya están declarados enfermos de COVID. Los sacerdotes, cuando vamos a un centro médico, una clínica, un hospital, para atender a un enfermo, a un moribundo, lo tenemos que hacer a través de un cristal, porque no podemos acercarnos, no podemos tocar a aquellas personas, porque el que lo tocaba quedaba impuro, dice el libro del Levítico. Los que tocamos a un enfermo de coronavirus, también de inmediato quedamos contagiados. Y tenemos que irnos a hacer una cuarentena, ir a hacer todo lo que hay que hacer hasta estar seguros que no tenemos el coronavirus. Ante esta situación, tenemos que pensar lo que sufrían los leprosos en aquella época y lo que significaba estar solo, estar alejados de todo, hasta de los afectos más fundamentales. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Jesús no busca al hombre, se le aparece, se le presenta. Y Jesús de inmediato se compadece de él, no tiene miedo, se compadece de él. Y extiende la mano y lo toca. Legalmente Jesús, en el momento en que toca al leproso, queda impuro, queda declarado impuro por la ley de su tiempo. Y Jesús le dice, lo toca y
Es bueno que pensemos qué significa ese tocarlo, qué significa tocarlo, sino que le dice, tú me dices que si yo quiero, sí quiero, queda sano, sí quiero, en nombre de Dios, yo quiero que tú quedes sano. Pero Jesús entonces le interesa que aquel hombre pueda volver a la comunidad, pueda ser aceptado de nuevo a la comunidad. Nos dice el Evangelio que de inmediato el milagro fue que se le quitó la lepra y quedó limpio. Pero luego le dice, mira, no se lo cuentes a nadie. No me interesa que la gente me vea como famoso, pero tampoco me interesa que me vayan a señalar a mí. No se lo cuentes a nadie. Ve y te presentas al sacerdote, aquella autoridad que te declaró que estabas impuro y que tenías que estar alejado de todo el mundo, y ofrece por tu purificación la ofrenda que está prescrita. ¿Por qué lo manda al sacerdote? Para que el sacerdote se dé cuenta que ya no tiene manchas, que ya no tiene llagas, que ya no tiene nada que evidencie su enfermedad. Y sobre todo, para que el sacerdote testifique que ha quedado curado y que pueda volver a incorporarse, a unirse a la comunidad. Queridos hermanos, una de las plagas más grandes que tenemos en el mundo no es solamente el COVID, es precisamente la plaga de la discriminación, la plaga de ese alejamiento los unos de los otros, la plaga de el que ya no nos sentimos familia, no nos sentimos miembros de una comunidad, ya no nos sentimos que estamos unidos absolutamente por nada. ¿Qué significa ese hecho cuando Jesús lo toca y le dice, quiero? Está restableciendo el contacto humano, porque aquella persona estaba deshumanizada. El hombre fue creado por Dios para vivir en comunidad, para vivir en familia, para vivir en una sociedad. Y lo primero que le dice es, quiero. Tú me dices que si yo quiero, sí, yo quiero, Dios quiere. Dios no quiere el mal, Dios no quiere el sufrimiento, Dios no quiere la muerte. Y le dice, yo quiero que te des cuenta que Dios no te quiere solo, no te quiere excluido, que Dios quiere que tú estés en contacto con tus hermanos. Yo quiero que te des cuenta que tú no estás excluido del reino de Dios, que el reino de Dios también es para ti. Yo quiero que sepas que tú puedes formar parte de la comunidad humana, que tú tienes una familia, que tú tienes un grupo que te recibe y que ese grupo tiene la misión de acompañarte y de ayudarte. Quiero, le dice Jesús, que la ley de Dios deje de ser usada para marginar a nadie, para marginarnos los unos a los otros. Quiero que te reconozcas como persona, que recuperes el sentido de tu dignidad. Quiero que te sientas sanado por dentro y por fuera. Quiero tocarte, aunque eso signifique que de pronto porque yo te estoy tocando puedo quedar contagiado, puedo quedar impuro, o puedo quedar yo también marcado. Y por eso ya no puedo volver a entrar abiertamente en ningún pueblo, como dice el Evangelio. Después de ese momento, Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. ¿Por qué? Porque lo iban a señalar como impuro, el que había tocado a un leproso. ¿Qué significa todo esto, queridos hermanos? Significa que la compasión, que la misericordia cristiana no es solamente un eslogan, no es solamente una consigna, no es solamente para que salgamos en procesión con una imagen. Eso manifiesta todo lo que está dentro de nuestro corazón,
pero lo más importante es lo que hacemos diariamente, tratarnos con misericordia y con compasión los unos a los otros. ¿Cuánto nos puede costar de pronto acercarnos a las personas de las que estamos alejados? ¿Cuánto nos puede costar de pronto llamar a alguien para decirle cómo estás, cómo te sientes? ¿Cuánto nos puede costar ir a visitar a alguien que está enfermo? Sí, de pronto, de coronavirus, pero tomamos todas las precauciones, el tapaboca, el no acercarnos tanto, la higiene, todo lo demás, pero lo más importante es hacerle sentir a aquella persona que cuenta con nosotros. Y junto con eso, vayamos a las otras plagas que hay en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. ¿A cuántas personas tachamos de malas? ¿A cuántas personas tachamos de indignas? ¿A cuántas personas tachamos de que es mejor que estén lejos? ¿A cuántas personas excluimos y discriminamos constantemente? Pensemos en la política, por ejemplo. Pensemos en la política, pensemos en la economía, pensemos en todo el desarrollo social lleno de injusticias que hay en nuestro mundo. Y ahí es donde entonces nosotros debemos actuar. Y debemos actuar como Cristo. Y debemos actuar como Cristo, que se sintió comprometido a ayudar a todos aquellos a los que verdaderamente podía ayudar. Y ahí es otro factor que es importante tener en cuenta. A los que podía ayudar. Había momentos en que Jesús estaba tan cansado que Jesús, aunque lo estaba esperando mucha gente, decía: hay que retirarse a orar y a descansar, porque cansado no podía seguir haciendo más nada. Hay que retirarse para llenarse de la presencia de Dios y luego volver, o luego continuar a otros pueblos. Por eso, queridos hermanos, hoy el Evangelio nos presenta al leproso como alguien que está excluido, como alguien que está discriminado de la sociedad y que está marcado como impuro, pero que se convierte en un rayo de luz y en una oportunidad para que Jesús muestre su misericordia y muestre el amor de Dios para él. Para que Jesús nos enseñe que el camino de la fe es un camino de encuentro con los hermanos, pero también es un camino de recuperación y de restitución de sus derechos. ¿Cuánto nos compromete eso? Durante estos días, en Maracaibo, hemos visto por las noticias que un grupo de jóvenes profesionales de aquí de Maracaibo, que se dedicaban o que se dedican a atender a muchas personas excluidas, a los enfermos de VIH, de SIDA, a muchos otros enfermos, a personas que están en estado de vulnerabilidad, de desnutrición, de todo lo demás, y que estas personas se dedican a hacerles llegar el medicamento, a hacerles llegar la atención médica, a hacerles llegar alimentos, a hacerles llegar una serie de cosas. Y en estos días, tal vez alguien cercano a las instancias de poder los señaló y los acusó de que estaban cometiendo no sé cuántos delitos. Pues bien, los pusieron presos. Pasaron, creo que fueron 15 días presos. Y luego de que los liberan con un régimen de presentación, como diciendo: siguen siendo culpables y siguen siendo responsables. Quizás cuántos delitos les habrán dicho, pero su delito principal es atender a los más excluidos. Ahí hay un testimonio cristiano. Ese testimonio es valioso, es importante. ¿Por qué? Porque los enfermos de SIDA, porque los hambrientos, porque los enfermos de COVID, porque tantas realidades se convierten en la oportunidad con la que Dios nos está iluminando y nos está diciendo qué vamos a hacer por nuestros hermanos. El Papa Francisco ha insistido muchísimo sobre esto y nos ha dicho que Jesús nos envía a predicar y a llevar el amor, la fe, la esperanza
no solo a los que están a nuestro alrededor, sino a los que están en la periferia, en las periferias existenciales. Y el Papa nos dice, mire, a las personas que sufren, Dios no les puede dar un razonamiento, no les podemos dar una clase de catecismo, porque no lo van a entender, porque su sufrimiento no les va a ayudar a entender la clase de catecismo. Lo que necesita es que esa persona se sienta acompañada, se sienta asistida y se sienta, sobre todo, que hay alguien que se está compadeciendo de él. ¿Cuántas veces necesitamos que alguien se compadezca de nosotros y que entienda no todo lo que nos pase, sino que nos entienda que estamos sufriendo y que nos dé un aliento y que nos dé una mano amiga? Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Muchas veces poniendo en riesgo nuestra propia vida, nuestra seguridad o nuestra fama, pero todo vale la pena porque lo estamos haciendo en nombre de Dios. Y San Pablo concluye y cierra el mensaje de este domingo con una frase: sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. San Pablo, un apóstol, un cristiano que se sabía que era maestro y que mucha gente lo veía como modelo y como paradigma, les dice, miren, yo imito a Cristo en todo, absolutamente en todo. Pues bien, yo los invito a que me imiten a mí, como yo imito a Cristo. Así también, nosotros somos también espejos con nuestras actitudes, con nuestra forma de vida, con nuestra forma de actuar. Somos espejos para que tantos hermanos se encuentren con Cristo, tal vez en el espejo del sufrimiento, del dolor, de la tristeza, pero que ese espejo los lleve al encuentro de la alegría, de la compañía, de la restitución y de la devolución de la verdadera vida que Cristo quiere para todos nosotros. Sigamos celebrando nuestra Eucaristía. Renovemos nuestra fe y digamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, presentemos nuestra oración al Dios de misericordia y pidámosle su ayuda para que podamos invocar siempre su nombre. Digamos con fe, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, el Papa, obispos, sacerdotes y todos los consagrados, para que el Señor les conceda la gracia de ser anunciadores del reino de Dios con valentía, especialmente a los más pobres y excluidos de la sociedad, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, particularmente por los nuestros, para que, animados por el Espíritu Santo, colaboren en el progreso y desarrollo de nuestras comunidades por caminos de justicia social, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos, para que reciban la restauración del cuerpo y del alma y puedan fortalecer su fe y esperanza en las promesas del Señor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que podamos recibir la gracia de perseverar aún en medio de las dificultades de la vida, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, te pedimos que escuches nuestras oraciones, que nos libres del pecado que nos divide
y las discriminaciones que degradan, y haz que sepamos ver en el rostro del leproso, del pobre y del desvalido la imagen sangrante de Cristo en la cruz, para que así seamos capaces de colaborar en la obra de la redención humana y de proclamar tu misericordia ante todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y el vino, ofrezcamos a nuestro Padre del Cielo un sincero arrepentimiento de todo lo malo que aún existe en nuestro corazón, para que nuestra vida quede purificada y renovada en Cristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra, de la uva y del trabajo de los hombres, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con humildad y sinceramente arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos, acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado, al resucitar nos dio vida nueva y en su ascensión hasta ti, Padre, nos abrió el camino de tu reino. Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo adoro tu sangre preciosísima, derramada en la cruz por mis pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por todos los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida para celebrar el domingo, día en que Cristo venció a la muerte y nos hizo participar de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Luis, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, compañeros, bienhechores y conocidos, los que encomendamos de manera especial en esta misa y todos los que han fallecido por el coronavirus. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Antonio María Claret y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que hemos sido invitados a participar
en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Nos acercamos a recibir a Jesús, alimento que nos preserva del pecado, y le pedimos que purifique nuestras almas para recibirle dignamente. Todos aquellos que no pueden recibir a Jesús sacramentado, llenos de la fuerza del Espíritu Santo en sus corazones, pueden hacerlo rezando la siguiente oración de comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo, así sea. Hoy hemos visto a uno de esos hombres que se acercó a Jesús para que le curase. Un leproso que no tiene dudas. Su fe en el poder de Jesús es absoluta. Reconoce en Cristo al Salvador. Creyó en Él como el único que podía remediar sus males. Conoce a Cristo profundamente. Sabe lo que hay en su corazón. Por eso se arrodilla y por eso dice, si quieres, porque cree plenamente en que Cristo le ama. ¿Creemos nosotros esto? ¿Qué tanto conocemos a Cristo? ¿Le agradecemos por las grandes cosas que ha hecho por nosotros? Hermanos, de nuestra confianza depende nuestra curación. Hoy Jesús nos llama a no ser indiferente ante las situaciones y dolores que sufre el otro. Quiere que nos aceptemos tal como somos, sin condenar, sin juzgar, sin menospreciar, que siguiendo su ejemplo nos edifiquemos a su imagen y semejanza, y que la compasión y la misericordia permanezca viva en nuestras comunidades. Señor, hoy como aquel leproso nos acercamos a ti, cargando nuestras miserias y nuestras culpas, y ya frente a ti, con un corazón contrito y arrepentido, humildemente te exclamamos, Señor, si quieres, puedes limpiarnos. Oremos. Te pedimos, Señor, que alimentados con el pan bajado del cielo, busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendamos nuestras intenciones y necesidades a la intercesión de nuestra Madre la Virgen. Le pedimos a ella que siempre esté cerca de nosotros y que nos consiga muchas bendiciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona del Zulia. Ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen. Ruega por nosotros. San Antonio María Claret. Ruega por nosotros. San Juan Pablo II. Ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández. Ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre. Amén. A vivir nuestra vida cristiana en ese permanente contacto de compasión y de misericordia los unos con los otros, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.